Buenas noches, don Rolling. Buenas noches. Placer, Edward. El placer es nuestro, don Rolling Fermín. Señores, tenemos con nosotros una estrella invitada, tal como le habíamos anunciado. En la noche de este martes tenemos a un cronista deportivo dominicano de larga data, una persona que no necesita realmente mucha presentación, Rolling, por el hecho de su trayectoria, y de verdad nos place mucho que esté con nosotros en esta noche. Bienvenido formalmente, señor don Rolling Fermín. Placer es mío, gracias por la invitación y agradecido de poder compartir con todos quienes te siguen hasta donde podamos extender esta conversación y podamos hacerla lo más interesante posible. Gracias. Sí, esperamos que se sienta cómodo, en nuestro espacio. Igual a la gente que le sigan a usted, que obviamente son mayor que lo que nos sigan a nosotros, pues les damos la gracia y le damos la bienvenida de que estén por aquí con nosotros. Señores, iniciamos de una vez. Gracias una vez más, Rolling, por la puntualidad. Eso es una de las características suyas. Eso habla muy bien de su responsabilidad. Así que gracias una vez más. Rolling Fermín, me parece oportuno iniciar preguntándole qué tiempo tiene Rolling Fermín en los medios de comunicación. Bueno, mira, esto es de muchos años, desde el 75 prácticamente, cuando comenzamos nuestro programa formal a través de lo que es la radio. Ya teníamos algunos años, pero sin programa específico. Esa vez arrancamos conjuntamente con Leonidas Rodríguez. Los dos laborábamos un programa en Radio Libertad aquí en Santiago. Desde el 73, 75, cuando ya salimos al aire con ese programa. Y más luego también me identifico con lo que es Mundo Noticias en los Deportes. Era una sección de uno de los noticieros de mayor impacto que había en Santiago y en el país en esa época, con el nombre de Mundo Noticias. Ok, qué bueno. En la actualidad, usted hace radio y hace televisión también. Es correcto. Actualmente tenemos el programa de radio deportivas de Rolling Fermín, todos los años del mundo, desde esa época para acá, con diferentes nombres. De repente también tenemos el programa Rolling TV, el programa de televisión por el canal 29, Teleuniverso, los sábados a la 1 de la tarde. Y también tenemos una sección diaria en el programa Ustedes y Nosotros de José Fabián, aproximadamente a eso de las 12:20, en nuestra sección de unos 3, 4, 5 minutos. Ok. Pero aparte de eso, Rolling, no se debe quedar que también usted está regularmente en la antesala cuando está el béisbol otoño invernal. Es correcto. Y también baloncesto de Santiago cuando aparece, cuando está, excepto este año que nos distanciamos, recesamos este año, ahí también estamos en el baloncesto. Y por igual, yo formo parte del grupo de profesores de la Universidad Católica Madre y Maestra. Tenemos ahí también, desde el 75 hacia acá, dando clases, enseñanzas de tenis de mesa, donde yo fui campeón nacional. Ahí va, precisamente esa era una de las primeras preguntas. ¿Cómo se ubica Rolling Fermín en el béisbol cuando su principal, o sea, me imagino que era su principal deporte o el que usted practicaba, no sé si practicaba béisbol, eso lo vamos a ver más adelante, es precisamente el tenis de mesa? Creo que usted también también aparte de campeón, fue miembro de selección también. Es correcto. No sé si en varias ocasiones. Es correcto, o sea, yo fui a Nigeria, África, años 75, con la selección nacional a un torneo afroamericano, se le llamaban AAA, África, Asia y América Latina, torneo invitacional de China comunista, una forma de propagar, de incentivar el tenis de mesa, un torneazo enorme, prácticamente una Copa del Mundo. Yo fui el primer campeón nacional de este deporte en el 75, pero la pasión siempre estuvo en el béisbol. Razones, el béisbol es un deporte más tradicional, más nuestro,
es nuestro deporte nacional, y el tenis de mesa es un deporte con una reducida cantidad, si se quiere, de seguidores. Es un deporte de élite en ese entonces, no tanto como ahora, porque tener una mesa de ping-pong en una residencia era para personas de clase media alta con ciertos privilegios, o que formaran parte de lo que se llamaban la Sociedad de Santiago, esos diferentes clubes. Ok. Pero la pasión siempre fue el béisbol. Rolly, la pasión siempre fue el béisbol. Ok. Aquí nos comenta nuestro estimado Leo, el mejor coronista del país. No, ni tanto. Eso lo dice un amigo nuestro que tenemos en común. Bueno, Rolly, ¿entiende usted que al tenis de mesa debería como prestársele mayor atención el gobierno, el Estado, en sentido general? El Ministerio de Deporte debería prestarle un poquito más de atención, aunque yo pienso que en los últimos quizás 15 años, entiendo que no sé si ha aumentado el índice de personas interesadas en este deporte. Claro, el tenis de mesa, la proyección de hoy del tenis de mesa es impresionante. Yo entiendo que todos los deportes en República Dominicana necesitan de mayor atención, necesitan de más soporte, de mayor cantidad de presupuesto. Pero también yo creo que los federados son los que tienen que trabajar en este rol. Hay que destacar de que en los últimos tiempos no hemos dejado de tener, desde la época misma del propio Felipe J. Payano, que fue alguien que se interesó muy directamente a los diferentes deportes, pero nuestro país y en el área deportiva necesitamos mayor presupuesto, mejor manejo, y los propios dirigentes, nuestra dirigencia deportiva, a nuestro juicio, tiene que analizarse. Tiene que analizarse porque yo creo que es una profesión también ser dirigente deportivo hoy en día. No podemos tener dirigentes deportivos que le dediquen todo su tiempo al deporte y de qué viven. El deporte tiene que ser una profesión. Yo soy de lo que creo que el deporte, quien esté ligado a una federación determinada, debe generar recursos y con transparencia en base a esos recursos que maneja, también sostenerse, sobrevivir de esa disciplina deportiva. Mire, debo confesarle, don Rolling, que nunca había visto desde ese punto de vista el análisis que usted acaba de decir. Pero es tan importante ese análisis que usted acaba de decir, porque el dirigente deportivo tiene que ser una persona que tenga su mente, como usted, o sea, que parte de su tiempo sea dedicado a eso, pero que su mente también esté eso. Pero para ello, no puede ser una persona que, para así decirlo, se va a dirigir media mañana a un determinado deporte y de ahí tiene que salir un sacerdocio, y hasta los sacerdotes ganan, se mantienen, obtienen beneficios determinados, su manutención. Entonces vamos a tener de esa manera mejores dirigentes deportivos, mejor compensados, y la misma riqueza que pueda generar el deporte, que no será riqueza, mejor manejada, más transparencia. Claro, y obviamente eso se va a traducir en mejores atletas, mejores deportistas. Indudable, y mejores dirigentes también. Sí, eso es un punto bien importante. Yo particularmente no lo había analizado desde ese punto de vista, pero eso es vital, muy importante, extremadamente importante. Una pregunta que le hago a usted, don Rolling. Usted, pero primero, ¿usted practicó béisbol en algún momento determinado? Claro. Yo he sido un atleta natural. Yo provengo de una familia de deportistas. O sea, mi madre jugó softball y béisbol en esa época bastante tiempo. Ella es hermana de Julito y Horacio Martínez, de Aquiles y Toñito, dos de los que fallecieron, de los 32 que fallecieron en el 11 de enero. O sea, esa es mi raíz. Entonces, bueno, Julito y Horacio Martínez, ambos jugaron con el Escogido y con las Águilas Ibaeñas. Horacio Martínez, que era mi tío mayor, fue jugador de refuerzo del equipo cubano. En esa época jugó con la Liga Negra, era una estrella de campocortista.
es lo que me liga a la práctica del béisbol desde chiquitico. Y en esa época, todo quien iba a una escuela pública, si tenía pasión por el deporte, practicaba todas las disciplinas deportivas. Se convertían en atletas realmente naturales. Practiqué baloncesto, practiqué voleibol, balontiro, todo lo que había facilidades en las escuelas que me correspondió. Escuela Venezuela, en el sector público. Mi madre era profesora de esa escuela, aquí cerca de lo que es la calle Bartolomé Colón. Aún existe Colegio México, luego el Liceo Ulises Francisco Espaillat, tanto el UFE de los Pepines como el Ulises Francisco Espaillat, cuando pasa a lo que es el nuevo colegio Francisco Espaillat, cerca de lo que es la base aérea, el UFE. Qué bueno, qué interesante, qué bueno conocer sobre esa trayectoria que han tenido sus antecedentes, y de que obviamente esos son motivos que han dado para que usted se dedique por tantos años al deporte. Y qué bueno conocer, nutrirnos con esa capacidad que usted tiene, aparte de su capacidad como persona, la capacidad que tiene como para manejar estos temas de deporte. Dígame una cosa, don Rolling, ¿cómo maneja usted la pasión que tiene por su equipo, que son las Águilas, obviamente? ¿Y cómo poder manejar eso? ¿Cómo maneja usted la pasión de ser? Porque yo no le llamaría a usted fanático, porque no sé si calificarlo de esa manera. Pero ¿cómo al momento de narrar usted trata de manejarse en ese sentido, que las emociones, manejar las emociones sería la pregunta? Mira, realmente no es fácil manejar emociones, sobre todo en deportes que cualquiera. Sin embargo, yo me he caracterizado, ojalá que así también lo puedan ver quienes están de frente, quienes me escuchan. Es difícil evitar, hay personas que dicen parcialización. A mí me he caracterizado en mi carrera deportiva como comunicador del deporte en tratar de ser lo más imparcial posible. Y creo que he logrado acercarme, porque no he dejado de tener conflictos y hasta diferencias con los propios jugadores de mi equipo, con dirigentes durante toda mi trayectoria. Si algo me ha caracterizado es la forma preclara, directa, de yo emitir mi juicio, que no tienen precio. Para mí la principal riqueza es yo poder decir lo que yo considero, con o sin razón. Y eso para mí no es innegociable. Y eso hago en lo que tiene que ver con los comentarios, en lo que tiene que ver con el béisbol, al igual que con el baloncesto. Lógico, somos seres humanos, somos pecadores, no somos perfectos, y claro está, casi siempre el fanático del equipo contrario al que tú identificas siempre va a entender y va a considerar de que tú eres un parcializado. Trato de ser objetivo por encima de todo. Sí, porque es importante lo que usted acaba de decir. O sea, nosotros no podemos ser ilusos y pensar que si yo soy fanático de X equipo, cuando me pongo allí a narrar, eso se quita. O sea, yo me imagino yo que ustedes que manejan esos temas buscan la forma de ser lo más imparcial posible, pero es lógico, claro, y por un instinto natural, porque es un sentimiento que se tiene. O sea, no es que me quité la ropa de aguilucho y ya soy otra persona cuando estoy narrando. Es algo que se va desarrollando. Son espinitas que tú tienes por dentro, pero que tienes que tratar de que esos golpecitos, esas heriditas, no se reflejen en lo que es tu forma de comunicar lo que ha estado sucediendo en un partido determinado. Ok. Dígame una cosa, ¿usted es familia de Félix Fermín? Somos primos, el mismo Fermín de la línea noroeste. Yo soy Fermín de Laguna Salada, y esos Fermín de Laguna Salada, de Mao, de Gurabo, Santiago, tienen una relación, una familiaridad. Ok, sí, porque siempre he tratado de asociarlo, y usted nos confirma en este momento.
Según el tiempo que usted tiene, don Rolling, a su juicio, ¿cuál ha sido, o mejor dicho, cuáles han sido a su consideración los 5 mejores jugadores del béisbol de República Dominicana? El orden, Correcto. usted lo puede mencionar, eso no va a quitar o poner por la importancia. pelota dominicana, grandes estrellas, Manuel Mota, Felipe Rojas Alou, el propio Juan Marichal, Guayubín Olivo. Muchos de ellos no lo vimos jugar. El caso Guayubín, muy muchachito cuando pude verlo, pero impresionante la capacidad de Guayubín como lanzador y hasta como de bateador. De Marichal ni hablar, ese lo pudimos seguir aunque fuera por los raditos de pila, que en esa época era prácticamente un imposible poder coincidir y ver como hoy en día en vivo a través de la televisión o a través de las redes un juego de Juan Marichal. Manuel Mota lo disfruté, lo viví y compartí con él. Ya yo estaba ligado a Águilas Ibaeñas a nivel de los dogouts como asistente de Julito Martínez, era el que recogía las pelotas de él en las Águilas. Hice esa labor de facilitador de la bola de primera base y del outfield antes de cada inning. Pude disfrutar de esa calidad de juego. En Águilas Ibaeñas, a mi juicio, nadie ha sido más brillante e impactante que Miguel Guelo Diloné, incluyendo todo el béisbol de República Dominicana, porque ha sido el único jugador capaz de crear épocas diferentes del béisbol. Y con Miguel Guelo Diloné se dio ese gran fenómeno, el antes y el después de Miguel Guelo Diloné. Qué bueno, qué bueno. Usted que ha tenido la oportunidad de tratar a propósito con Miguel Guelo Diloné, ¿usted ha podido notar en él que él está consciente de que los fanáticos, aún sean del equipo contrario, aún siendo mezquino, si se quiere utilizar el término, disfrutaban su juego? ¿Él está consciente de qué tan impactante era él? ¿Qué va? Diloné ha sido una persona, en este sentido, de un temperamento extraño, de bajo perfil. Guelo, diferente a muchos otros peloteros, lo que menos le ha gustado es salir a relucir, impactar, sobresalir en momentos determinados. Diloné, bajo perfil, mientras menos incido, mucho mejor. Diloné desconoce la grandeza y lo que él incidió en el béisbol de República Dominicana y en la afición. Diloné se convirtió de repente y convirtió a un fanático como el liceísta en masoquista. Llegó el momento donde el fanático asistía, el fanático contrario al equipo de Águilas Ibaeñas, para disfrutar sufriendo con Miguel Guelo Diloné. Diloné, su incidencia en el béisbol fue de un sentido tal, a un extremo tal, de que los Guelos de Miguel Guelo Diloné, los turnos, perdón, de Miguel Guelo Diloné, nadie quería fallarlo, perderlo. Eran picheo por picheo. Recuerdo en esa época de Miguel Guelo Diloné que cuando tú tenías que llegar en un taxi, no existían los taxis, los carros de concho en Santiago, 10 centavos, y se estaba acercando la hora de comenzar el juego y ese chofer de concho de carro público se paraba mucho y su tiempo para montar un pasajero le tomaba mucho más tiempo de lo normal. Tú decías, chofer, acelera, que Diloné abre el juego. Ese era el turno que nadie se quería perder, fuera del equipo que fuera. Sí. Y llegó un extremo de que tú no ibas al baño esperando ese turno de Guelo para luego salir huyendo. Y si pasaba el inning, tú ibas al baño y rápidamente lo que hacía era prácticamente terminaba de orinarte en los propios pantalones para no perder ese turno de Diloné. O sea, cada turno de Miguel Guelo Diloné pues prácticamente representaba una historia diferente en el béisbol de República Dominicana. Eso ha impactado mucho positivamente esa... Mira, llegó un momento, uno como fanático de Águilas Ibaeñas en ese entonces, en los partidos en ocasiones en San Pedro de Macorís, se escuchaban todos los juegos, recuerdo, pero tú salías de jugar softball y de repente el juego estaba 2-1. ¿Cómo te lo juego? Pierden las Águilas 2-1 en el noveno. Y el primer comentario que tú hacías era, ahí Diloné batea. Sí, pues empatamos.
Y una anécdota que habla de esa grandeza de Miguel Guelo Diloné, que es difícil para muchas personas que no tienen la edad que yo tengo, ni que pudieron disfrutar de esa época de Diloné, y que qué pena que no hay tanta constancia como pudo haber existido con los videos para que el fanático de hoy pudiera valorar. En esa época se vendían unos pools, no sé la edad que tú tienes, si tú viviste esa época, eran 9 sobrecitos que te lo vendían por $1. Y que esos sobres, tú ganabas 10 pesos. Era primer bateador, segundo bateador, del 1 al 9, al que anotara la primera carrera. Ese era el pool. Interesante. Y llegó un momento que quienes vendían los pools por la incidencia de Miguel Guelo Diloné sacaban el primero y lo guardaban para que nadie se lo sacara. Porque ellos entendían que era una carrera prácticamente segura, la primera en las piernas de Miguel Guelo Diloné, que envasarse significaba prácticamente un doble y cuidado si un triple. Razones: 5, 6, 7 virajes, posiblemente un error, llegaba a tercera. Posible robo de base casi seguro, la bola se escapaba, llegaba a tercera sin out. Y ellos lo que hacían era, para protegerse, que sacaban el número 1. Tú le decías, dame el 1. No, ya lo compraron. Ok, que tal como usted dice, digo, esta estadística debe estar ahí, aunque no esté en los videos. Yo entiendo que de Diloné debe tener récord precisamente en carreras fabricadas, si se puede utilizar el término, por él solo. O sea, una persona que hasta con una base por bola puede llegar fácilmente a home. Bueno, se puede rehacer y con las estadísticas modernas de hoy en día. Eso de Miguel Guelo Diloné, y su averaje debe estar bien por encima de cualquier otro, capaz de producir carreras por sí solo. Yo no sé qué extraño, y digo, no sé si alguien tiene la idea, si alguien lo has hecho, yo lo desconozco. Tiene que aparecer ya que hoy no que no se ha hecho, no sé si una película en base a la historia de la vida de Miguel Diloné, porque nosotros los dominicanos somos muy fanáticos del béisbol, y no sé qué extraño a alguien no se le ha ocurrido, porque como usted dice, desgraciadamente no hay tantos videos como pudiesen haber existido, y si hay, quizá alguien lo conserva o no lo multiplica, no sé. Tremenda idea. Estoy seguro que se ha tratado en muchas ocasiones, pero es bueno refrescarla. Pero ese por la misma forma de ser del mismo Guelo. Su relación nunca fueron malas, pero no tan buenas como debieron con la misma crónica deportiva. Guelo es renuente en ocasiones, rehuye mucho hasta las conversaciones, pero el día que tú logras conversar con él, son las conversaciones más prolongadas por todo lo que habla, y es capaz de decirte, por los conocimientos que tiene de un deporte determinado como es el béisbol. Pero debe ser una historia interesante, y ahora en vida, para poder aprovechar el personaje, algo que pueda hablar, un documental, un cortometraje de la historia de quien transformó el béisbol de República Dominicana. Mira, esa idea hay que tratar de cocinarla y ver hasta dónde se puede... Sí, darle forma, sí. Madurar la idea. No, entiendo yo que sí, porque es como usted dice, y es bueno que la gente sepa, no es ni malo ni bueno, o sea, es su personalidad que es así, o sea, no es que es una persona que se mantiene, como usted ha dicho, bajo perfil. Sí, hay personas, esa es su naturaleza, esa es su manera. Hay otros que no, que se exceden, que tienen pocos méritos y lo elevan a un sentido tal de manera inexplicable, inflan sus actuaciones, que en ocasiones no son tan meritorias como la de un Miguel Guelo Diloné. Así es. Dígame una cosa, Don Rolling, en el béisbol de hoy en día, ¿qué tanto positivo o negativo tiene, y ya ahora me estoy dirigiendo a otra área, el hecho de que a un joven le den tanta cantidad de dinero, como suele suceder en muchas ocasiones? ¿Qué tan positivo puede ser eso, o qué tan negativo, o qué tan
¿Qué tan importante puede ser ese incentivo? Mira, según su consideración. Mira, si hablamos de un atleta dominicano, hasta ciertos puntos, es positivo en el sentido económico, que no podemos tratar de minimizar al atleta dominicano, pero hasta cierto punto, por igual, se convierte en negativo, lo limita. Todos nosotros somos animales de costumbres, de necesidades. Siempre he creído que el dominicano, para poder lograr las cosas, tiene que tener necesidades. El ser humano en sentido general. No es lo mismo tener una situación resuelta que tú luchar para resolverla. Y en el caso de los propios atletas de República Dominicana, es un choque muy fuerte. Sigo creyendo que si el negocio lo permite como tal, hay que darlo, todos esos millones por jugar. Pero de repente tú estás dándole millones a alguien que no conoce cientos de pesos, miles, y le va a dar millones. Esto te va a obligar a que el sacrificio ya no sea el mismo. La disposición. Es difícil coger el solazo de las 12 del día cuando de repente ya tú tienes 5 millones de 10 en el bolsillo, 5 millones de dólares que al 50, 60, como está hoy en día, podríamos llamarse por 5, 30, son 300 millones de pesos dominicanos. Tú ibas a ir a un play con la forma que lo hacía, con la intensidad de cuando no tenía ese dinero en tus manos. Yo creo que puede ser una forma de dividirlo, de dárselo, dependiendo el tiempo, como también creo lo de los grandes contratos del béisbol, de que debe ser por ajuste, como los trabajadores, en base a tu rendimiento. Ahora, la gente dice, y real, es que el negocio lo produce, lo genera, y en gran parte la grandeza de ese negocio que se llama béisbol es que te magnifica por ese escenario que ellos muestran y exhiben de grandeza, de mucho dinero, es lo que conlleva a que el fanático le guste, a que la gente consuma en los lugares determinados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un deporte de los dioses, y por eso dimensionan tanto el béisbol como el baloncesto, con lo que tiene que ver con esos bonos, para que la mayor cantidad, además, buscando la forma de que mayor cantidad de materia prima para tú ir supliendo esas grandes figuras, pero se dimensionan porque el negocio lo exige, que es lo que yo he llegado a la conclusión con equipos como los Yankees de Nueva York, que en ocasiones no son realmente los grandes y mejores peloteros, sino lo que más llamen la atención del momento. El pelotero de los Yankees te llega con traje, con saco y corbata. Porque con esos tantos millones que yo le estoy dando a Cole, yo traigo mejor 3 lanzadores de una rotación que me van a rendir mucho más, pero no te van a generar mayores recursos que Gary Cole. ¿Por qué? Porque el fanático de los Yankees anda detrás de los grandes y paga por eso, se da ese lujo. Y eso pasa con los propios jugadores. ¿Qué se busca? Incentivar a la práctica del béisbol. Incentivar esa materia prima que no puede fallarme. Y además estoy tratando que es la diferencia del atleta dominicano al atleta norteamericano. Ese atleta norteamericano que tú firmas por 10 millones, tú lo estás sacando de una universidad. Le está quitando una profesión. Tú se la estás adquiriendo, se le está pagando, que es diferente al caso del dominicano, que lamentablemente, o el hispano en su gran mayoría, que te deja el estudio, solamente es pelota, y recibe 10 millones, asimilarlo es bastante difícil. Pero el negocio es lo que le da resultado, es lo que lo engrandece, y mientras esa industria esté en capacidad de poder producir y generar todos esos recursos, no hay forma, hay que dividirlo. Sí, eso es así. Y tal como usted dice, el caso es que los equipos sí lo producen y ellos saben por qué lo dan. Claro. Porque ellos no pierden. O sea, mira, esto es como los carros en ocasiones. Desde que tú llevas a tu casa, puede ser un carro hasta de mala calidad, pero costó, que es muy difícil porque el carro ya costoso, ese costo lo justifica, hay muchas razones. Pero es posible que un carro, por decir una marca Peugeot,
te cuesta menos que un Hyundai de hoy en día. Y es posible que ese Peugeot sea mejor auto que ese. Pero tú llegaste con el otro, con el del momento. Me costó tantos millones. Y ya esto es una incidencia. Que no es lo mismo en ocasiones también la mujer elegante, bien vestida, quizás con menos virtudes internas, y tú prácticamente esa la valoran más que aquella que a la larga tiene un valor mucho más representativo y significativo. Y que dicho sea de paso, a propósito de damas que usted dice, hay que tener muy en cuenta porque hoy en día es muy fácil ponerse muy bonita refiriéndonos a la dama y con respeto que le tenemos, que eso nada más puede durar un día quizás, pero con los trucos que se hacen. Bueno, y prácticamente ha sido también parte del fracaso de muchos peloteros hispanos y norteamericanos, por el hecho de que cada mujer, hay un grupo similar a través de la historia, se ha visto, que son buscatalentos de jugadores. Es un club. Eso es, sí, y de repente. Indudable. De hecho, algo jocoso al margen, digo, al margen no, perdón, a propósito de ese tema, con relación a este asunto de los despidos, que para mí son injustos, de los jóvenes de ligas menores, escuché una nota de voz de algo jocoso que decía una mujer, dice, miren, hay que prestarle atención porque ahí votaron que si o cuántos muchachos. Me topé con ella, con esa una realidad. Algo, cuidado, sí, hay que saber con quién te mete ahora. Sí, porque esos muchachos lo han despedido. Y esa es la realidad. O sea, como dice un refrán, uno se ríe, pero es la verdad de lo que piensan, no es cuento. No, es así, eso es. Usted sabe que, Rolling, el ejemplo que usted puso a propósito del tema del dinero y los jugadores y todo lo demás, cuando se dio, y a propósito que usted puso el ejemplo con los Yankees, cuando se dio el tema de Giancarlo Stanton a los Yankees de New York, yo entendía que no era buen negocio para los Yankees. O sea, dado el tipo de jugador que es, para mí un jugador que se lesiona mucho, que no justifica tanto dinero y todo lo demás. Pero después empecé a entender que existe lo que es el jugador, pero existe lo que es el negocio. Por encima de todo, es negocio, no el pelotero. O sea, los Yankees con un jugador, cuando hacen esa inversión, es porque lo va a producir, lo va a generar de una manera u otra. Y es que esa camiseta de tanto, además, el lujo que se da a quien compre esa camiseta, es el mercadeo de ese pelotero. El caso de Alex Rodríguez cuando fue adquirido por el equipo de Texas, que fue el boom cuando se convierte en el primero capaz de ganar $30 millones. Y se decía que era un imposible como tal. Y simplemente, simple matemática, el dueño del equipo de Texas lo que señaló, no señores, esos 30 millones yo los voy a sacar aumentándole $1 a una camiseta de Alex Rodríguez o a tal producto determinado. Y esto me va a generar tantos millones por encima de esos 30. Además, los Yankees lo que venden es nombre, figuras, no realmente Correcto. Peloteros productivos. Lo mismo pasó en un momento determinado con Michael Jordan cuando dijo que quería jugar, que los 30 equipos de Grandes Ligas le estaban dispuestos a darle dinero con tal de tener esa figura dentro del equipo. Pero había una historia interesante también, que era imposible. O sea, porque la relación de Jordan con Chicago, le iban a pagar ese salario y el dueño de Chicago era el mismo del equipo de White Sox. O sea que además Jordan, relación con Chicago en ese momento, era extrema. Era la principal figura de ese estado norteamericano. Y de igual manera, Jordan, dicho sea de paso, o sea, bueno, sobre todo la cosa del mundo, esa relación misma de la deuda que tenía con ese equipo, que yo sigo creyendo que más que un retiro de Jordan fue una especie de sanción disimulada. Sí, entiendo, yo pienso que sí, yo pienso que es igual. Tengo el mismo pensamiento porque además Jordan de verdad él no yo entiendo que tenía demasiado para retirarse cuando así que me retiro y la muestra es cuando volvió todo lo que hizo. Indudablemente.
Sí, indudablemente. sí. Ahora, un fenómeno definitivamente, alguien excepcional. No tiene precio eso. Que a propósito de ese mismo tema, leí en una ocasión que el gerente general de los Atléticos de Oakland, que si no me recuerdo, creo que es el mismo todavía que está, eh, tengo entendido que se comunicó cuando Jordan dio esas declaraciones que se iba a retirar del baloncesto para jugar béisbol, de que él llamó a su agente y le dijo que si él quería, que podía estar en un hombre que nadie lo había visto con un guante ni un bate, y el gerente dijo que él podía estar en el roster de los 25 para esa misma temporada, pero él no estaba enfocado en lo que podía hacer Jordan o no, sino que podía generar económicamente hablando. Ahora, qué fenómeno, ¿verdad? Qué clase de atleta. Jordan, lo que hizo, los ajustes que hizo para convertirse en ese pelotero del béisbol de Villa Grande, tal cual como dejó de serlo, porque no quiso aceptar ser parte de ese problema en esa ocasión, ¿no? Cuando fueron suspendidos los peloteros y se jugó con jugadores de ligas menores y de ligas libres. Por principio, el propio Jordan, pero como él fue capaz de hacer ajustes para poder batear bien los lanzamientos rompientes. Solamente un fenómeno como Súper Jordan, dotado, exacto. súper dotado. Así es. Preguntan por acá a Don Rolling si le correspondiese a usted elegir a un pitcher entre Pedro Martínez y Juan Marichal, ¿cuál escogería? Mira, esa es una gran pregunta. Yo tirar una moneda al aire, porque la grandeza de Juan Marichal, para nosotros hoy en día es mucho más fácil valorar el Pedro Martínez, que yo considero el lanzador dominicano más imponente. Pedro era imponente, desafiante. Ahora, Juan Marichal era convincente. Además, esas estadísticas del propio Marichal con la cantidad de partidos completos de esa época, las blanqueadas, es diferente a cualquier otro lanzador. Pero aquí hay que tirar una gran moneda al aire, como lo ha concebido el propio Pedro, que ha dicho que no es hablar de cuál de los dos es mejor, sino la grandeza de ambos a su debido tiempo. Muchos de nosotros se hace mucho más fácil decir ahora Pedro Martínez por la incidencia que tuvo Pedro y cómo disfrutamos día tras día esos toques de queda cuando le correspondía lanzar a Pedro Martínez. Pero aún con las limitaciones del momento, cuando lanzaba Juan Marichal, eran muchos los dominicanos que amanecían, la diferencia San Francisco en el horario, República Dominicana, con un radito, siguiendo los pasos de Juan Marichal. Hoy en día es mucho más fácil, pero son comparaciones que a la larga también yo soy de lo que creo que los atletas no se pueden comparar directamente si fueron de diferentes épocas. Y que es preferible decir que Marichal en su época el mejor dominicano y Pedro como lanzador también en su época el mejor monticulista. Y son dos Sí, salón de la estoy de fama. acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con usted que a veces es injusto querer comparar, porque además, tal como usted dice, el que no pudo ver a Juan Marichal pichando no sabe la calidad simplemente por los números que ve, porque hay cosas en el béisbol que no se ven. Es correcto. Pero de Pedro, repetimos, por el modernismo, por el tecnicismo, era más, disfrutarlo fue mucho más fácil. O sea, Pedro se convirtió en una especie de juego, eh, de televisión, de internet, ¿cómo se llama? Lo que jugábamos. Videojuego. Videojuego, ver a Pedro lanzar, meterse en el home era ridiculizar a los contrarios. Pero yo lo defino como el más dominante, Pedro, y Marichal como, el más dominante, el más imponente, y Marichal el más dominante de su momento. O sea que se puede decir que hay un equilibrio entre ellos dos. Claro, claro, claro. Sin duda, sin duda. Pregunta por acá, ¿quién fue más oportuno entre Tony Batista y Guillermo García? Que a propósito, a Guillermo García lo tendremos mañana en nuestro live, a las 7 de la noche. Mira, en Guillermo García, uno de los peloteros de las Águilas, sin quizás que menos se le ha reconocido su grandeza con el conjunto.
por su propia manera, su forma de ser. Además de que Tony Batista llega al equipo de las Águilas y la relación desde la llegada de Tony Batista a las Águilas, los éxitos logrados por este conjunto, con quienes coincide y su propia producción lo hace ser un pelotero prácticamente más sonoro que en el caso de Guillermo García. Pero la valoración de Guillermo como receptor, como inicialista, le rompe el récord de Winton Jena como inicialista, y un don que tenía Guillermo, que lo adorna mucho más, y es que fue de la clase de pelotero, al estilo Miguel Tejada. La carrera importante siempre la traía. Pero Batista en Águilas Cibaeñas tiene un capítulo aparte. Es importante. Lo mismo pudiésemos decir de Miguel Tejada, ¿no? Claro, claro. Ese grupo, esos dos grupos consecutivos que logró Águilas Cibaeñas, realmente fueron épocas extraordinarias. Dos grupos, dos relevos, años 90, y luego la época de Tejada, de Diloné, de Félix Fermín, esa coincidencia, Tony Batista, Alberto Castillo, Guillermo García, Tony Peña, Stalin Javier, Luis Polonia. Mira, era un lío. Es interesante el tema. Rolling, yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted valora el tema este de Julián Tavares, que es una persona que en ocasiones sabíamos que estaba aquí en Estados Unidos y iba a jugar el día de mañana con X equipo, y el hombre arrancaba para República Dominicana, aunque tuviese que volver al día siguiente? O sea, ¿cómo valora usted ese gesto de entregarse tanto a un equipo? Aunque yo sé que hay otros jugadores que también se entregaban 100%. Identidad, pasión por lo que tú haces. Y es la grandeza de Águilas Cibaeñas. O sea, ser parte del equipo de Águilas Cibaeñas, prácticamente tu propia familia, tu madre y tu padre a la vez, que lo hace el mismo grupo, el mismo núcleo, es que te integra, es que te identifica en cuerpo y alma. Eso pasó con Julián Tavares, y que hoy en día lo hemos visto como peloteros que incluso no fueron aguiluchos de nacimiento y de su simpatía natural, y de repente terminaron con Águilas Cibaeñas como los que más. Eso es pasión también por encima de todas las cosas del mundo. Y el hecho de tú poder viajar como lo hacía Julián Tavares y lanzar como él lo hacía también, ahí tiene que ver dos factores importantes: talento y juventud. A esa edad no hay cansancio. A esa edad tú puedes con todo cuando tu talento está ahí. Sí, Julián, que actualmente se mantiene trabajando como si estuviese pichando en Grandes Ligas todavía. Un hombre que trabaja todos los días en su físico. Julián es admirable. Julián es admirable, tuvo el sentido de la palabra. Y lo que hemos dicho de cómo los dominicanos, su historia es tan bella, es tan atractiva de todo y cada uno de ellos, por de dónde llegan y lo que le costó poder alcanzar ese sitial que fue su gran ilusión, su gran sueño. Bueno, todo atleta del béisbol de Liga Grande, llegar a ser beisbolista de Liga Grande por las exigencias, hay un sacrificio grande, hay un gran trecho. Lógico, no es lo mismo vivir en un sistema como Estados Unidos a vivir un sistema como el dominicano o el de muchos de nosotros en el área del Caribe. Así es, así es. Dígame una cosa, don Rolling, ¿cómo maneja usted ese afecto que le brinda la gente en la calle, a diario, constantemente, esa admiración que le brinda la afición, ese respeto, ese cariño? Bueno, ¿qué te digo? Quizás yo no lo valoro tanto como el que lo está viendo, porque hay ocasiones que tú mismo no te das cuenta de cómo te aprecia alguien, determinado cómo te odia. Hay otros que viendo desde fuera pueden tener mucho mayor constancia, pero yo lo que trato es de dar lo que yo siempre quise que me dieran los atletas y los cronistas. Y por suerte yo tuve esa fortuna de tratar cronistas en mi época
que fueron sin quizás los pioneros quienes me motivaron, que me brindaron eso. Y estoy hablando de Héctor Bullo Estefani, que fue Bullo, que para mí él fue el creador del oficio de la crónica deportiva, del periodismo deportivo. Fue un pionero de los programas deportivos conjuntamente con Papi Pimentel, que en esa época eran los más grandes productores de programas deportivos en Santiago. Y era lo que uno veía como los ídolos y a quien tú querías imitar en un momento determinado, llegar a ser. Entonces yo lo que he tratado, además el hecho mismo de estar ligado a lo que es al mismo deporte, como que no hay espacio para tú entender de que tú estás por encima de los demás, sino que tú eres parte de los demás, o del todo. Eso es importante. Eso es importante. Pregunta Ahora, aquí la gente. Eso se gana en base también de la manera que tú devuelvas, porque tú cosechas lo que tú estás sembrando. En la misma proporción que da, así mismo vuelve para atrás el asunto. Sí. Preguntan por aquí la gente de Béisbol Caliente RD. Dicho sea de paso, le invitamos a la gente que sigan esta página muy interesante. ¿Cómo usted define, dice acá, cómo usted puede describir a don Mendy López? Bueno, Mendy López, su grandeza. Mendy es un artista de la narración y sobre todo de la narración real, que es describir un partido de pelota. En Mendy, cada vez que uno lo acompaña en los comentarios, nota su grandeza. Es que Mendy todavía es de lo que es capaz de llevar al fanático que escucha los partidos por el radio al terreno de juego. Algo que se ha perdido notablemente. Mendy todavía te dice el antesalista, 2 pasos hacia adelante y hacia su izquierda. El campocortista jugando un poco profundo, más a la izquierda que a la derecha. Y te describe y te pone a cada quien en el terreno de juego con la formación que están. El batazo, rolling hacia su izquierda, lo ataca, lo toma con la izquierda, coge la bola en la derecha, tira por debajo y hace agua en primera. O sea, tú no te estás perdiendo nada de ese partido de béisbol. Ya hoy en día, narrar es describir, y hoy en día esto ha desaparecido en gran parte, y Mendy tiene todavía esa bondad, ese gran don, y con razón ha sido uno de los narradores más aceptados que ha tenido República Dominicana para diferentes generaciones. Que dicho sea de paso, y a propósito que hablábamos hace un ratito de Miguel Dilonet, yo soy de opinión de que hay muchas personas que aún siendo contrario de las Águilas, puede tener su preferencia de cualquier equipo, son de los que también disfrutan, aparte de todos ustedes, ese equipo de narradores, comentaristas, en sentido general que tienen las Águilas, entendemos que le brindan al público, tal como usted dice, un espectáculo. Un espectáculo porque de verdad es digno de disfrutar, de verdad que sí. Oye, un privilegio tú poder compartir con Kevin Cabral, comentarista y narrador, esa capacidad de alguien que no es segundo de nadie en los comentarios en República Dominicana. Santana, ese grupo que ha logrado Águilas Ibaeñas, las voces comerciales, Danilo Basilio, Andrés García, y más que nada su misma forma de ser, la familiaridad que te crean, tiene un valor tremendo. Eso ha hecho en el equipo de las Águilas. Bueno, yo entiendo que ese equipo de narración y de comentario es el reflejo de la propia familia de Águilas Ibaeñas, que le ha dado más de 20 títulos al equipo. Eso repercute, se refleja allá arriba. Qué bueno, qué bueno. Don Rolling, una pregunta. Según mi punto de vista, hay una gran cantidad de personas que vemos en el equipo de las Águilas y también en esa área, como te dice, de la televisión, la radio, todas las áreas que usted acaba de mencionar, lo vemos como una familia. ¿Qué tan real es eso? O sea, ¿qué tan real es esa percepción? Porque es una percepción que tengo yo y que quizá tiene muchas personas.
en cuanto a Águilas Ibaeñas y el grupo de comentaristas y narradores, específicamente. Y los jugadores también. Bueno, mira, el éxito de cualquier familia y de toda una empresa depende mucho de la unidad, de la integración y sobre todo del líder de turno. O sea, en Águilas Ibaeñas, para tú poder lograr ese fenómeno, como igual para los Tigres del Licey, para los Yankees de Nueva York, cuando fueron los grandes ganadores, ahí tiene que ver con el liderazgo. ¿Quién dirige ese grupo? ¿Quién es capaz de arrastrarlo? Y la forma que lo hace. Porque no se puede lograr nada sin lo que es la unión. Sobre todo cuando estamos hablando de un juego de equipo, que no depende de la labor individual de un ser humano, por más Superman que sea. Uno solo, por mejor pelotero, si no cuenta con la ayuda de los demás y la integración de los demás, porque hay ocasiones que los grandes jugadores se quedan solos, porque los compañeros no están en capacidad de ayudar ni de contribuir con ellos mismos. Caso mismo de Barry Bonds, por citar un caso, algo que tuvo que cambiar ya en la parte última de su carrera, que lo pudo haber hecho mucho más grande, y era que él pues prácticamente se limitaba él mismo, se salía del grupo, y esto no le permitió que su grandeza fuera tan reconocida, tanto por la misma crónica como por sus propios compañeros, que eran los primeros que hablaban. O sea que ahí tiene que ver bastante con ese grupo de personas, la familiaridad existente, porque es que todos son necesarios en un momento determinado. En el béisbol y en deportes que son de equipos, no solamente se gana con un batazo de hit o con un cuadrangular o un buen lanzador como Pedro Martínez. Tiene que aparecer quien te la pare y que tenga buenas manos para que esos batazos de Pedro, aunque no bate, la para y hace out. Tiene que aparecer el que le gusta tocar la pelota y disfrute el toque cuando logra avanzar ese corredor. Hoy en día lo que menos vemos es quien disfrute un toque o un sacrificio hacia segunda, forzando su turno, regalándolo, porque estamos pensando en ellos, en uno mismo, y no realmente en el grupo. Y en la pelota, como en el baloncesto, hay una jugada determinada que puede marcar la diferencia del juego, y no simplemente el héroe de un partido fue quien tiró 9 entradas o batió de 5-5, sino el que fue capaz, con un toque sorpresa, de permitir que anotara la carrera del Gane. Eso es así, y esas son de las cosas. Lograron coincidir muchas personas con mismos sentimientos e identidad, liderado por alguien capaz de arrastrar a todos los demás. Esa abeja reina. Ok. Una pregunta, no sé cómo formularla, porque es un poquito que tendríamos que quitar algunas cosas para manejar otras, pero voy a ver cómo me sale. Si partiéramos de que hoy en día no existiera la tecnología, que la gente obviamente no ve, hoy en día es muy fácil conocer un poquito más de béisbol por todas las facilidades que existen. Pero lo que quiero decir es realmente, el fanático de hace 20, 30, quizá 40 años atrás, es más conocedor que el de ahora. O sea, obviamente estoy partiendo de que hoy en día existen muchas más facilidades para documentarse y todo lo demás. Pero si no existiese la tecnología, ¿cuál usted valora? ¿Cuál es su valoración en cuanto al sentido de conocimiento que pudiese tener el fanático de antes, de los años que le dije, 30, quizás 40, quizás más años atrás, que el actual? Mira, son épocas diferentes y todo va evolucionando. El béisbol real, el béisbol natural, era ese béisbol que estamos hablando, del sacrificio, de que los jugadores estaban en posiciones normales, como la matemática en ese momento lo concibió, porque no fue un antojo, no fue por capricho que quienes inventaron el béisbol colocaron al tercera base en la posición que ocupa, al shortstop en la posición que ocupaba, al segunda base y al primera base, al center field, cubriendo ese espacio, al left y al right field. Era porque la mayor cantidad de batazos, matemáticamente hablando, iban por esa dirección. Y para poder conectar de hit,
había que darle mejor, porque la mayoría de los batazos, cuando usted hace un buen swing en el béisbol, desde su fundación, iban de frente a esos bateadores, a esos defensores, y para hacer hit tenían que pasar por encima, línea por encima, o un batazo, algo mal bateado que pasaba entre tercera y short, que es lo que ha dado como resultado por la evolución, por la tecnología, lo que hoy sabermetría, y es el hecho de que te están descubriendo lo mismo, pero de una forma más sofisticada en lo que ha sido la evolución. Como hoy en día, de repente se trata una enfermedad cualquiera mucho más fácil que antes, por los mecanismos existentes. Hoy en día es la misma situación. Y cada uno en su generación va a ser un fanático consciente, más desarrollado que otro. En aquella época, quienes conocieron del béisbol, en ese momento, su mérito. En este momento, ya una época donde nosotros mismos, el que no está ligado a este tipo de transmisiones, está preso. ¿Cuándo pensábamos que íbamos a poder tener contacto como lo estamos haciendo? En la época nuestra, cuando veíamos a Tracy que con un reloj, con un teléfono, televisión, y decíamos, mira qué sueño, qué invento, eso nunca va a pasar en la vida, y pasó. Con la cibermetría ha ocurrido lo mismo. ¿Qué se ha determinado en base a esas evaluaciones, a esos estudios? Bueno, que Rolling Fermín, como bateador derecho, la mayoría de sus batazos, cuando hace contacto por el piso, van hacia segunda, a la derecha del segunda base. Entonces vamos a mover a ese hombre ahí. Ahora, ¿qué está ocurriendo por igual? Que el pelotero de hoy en día, pensando en lo que es generar por lo que le están pagando, que es cuadrangulares o dobles, no envasarse simplemente, le pagan mejor a quienes dan jonrones y dobles, y por eso nos topamos con muchos infield sin fuerza, tirándole la pelota hacia arriba. En aquella época era hacia abajo, envasarte, que la bola pasara por el pitcher, y prácticamente era un indiscutible. Batear 300. Ya hoy el que batea 250 y da 25 jonrones es mejor pago que aquel trescentista de épocas anteriores. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Lo que estamos señalando. Ya el pelotero de hoy lo que está buscando es producir esos batazos para ganar más dinero, sin importar algunos que otros resultados del propio equipo. Anteriormente no, anteriormente era llegar, era envasarte. Y lo que yo entiendo es que aquel fanático conocedor del juego ha tenido que aclimatarse, adaptarse a esta época moderna para poder ser considerado un fanático conocedor tanto en aquella como en esta. Pero sí, es el desarrollo, es la evolución de la vida. Recuerda que antes... Sí, porque antes no solamente se da en el béisbol. En todo. ¿Cuándo tú pensabas que iban a existir tantos pares de zapatos diferentes a la vez? Antes era un marrón y un negro, hasta del mismo modelo, el mismo zapato, uno marrón y uno negro para combinarlo. Pero en ese mismo orden, uno ni siquiera pensaba tener, o sea, nadie se le ocurrió que iba a tener 10 pares de zapatos más, qué sé yo, la gente... 2, un marrón y un negro, y vamos arriba, y unos tenis para los fines de semana, o para hacer deporte. Eso, que no todo el mundo tuvo ese privilegio, había gente que tenía uno para ir a la escuela y solamente tenía un par y punto. No, en esa época, lo que estamos diciendo de lo que son las generaciones, ¿quién iba a creer que un tenis iba a costar más que un zapato de lujo? No, jamás. Y en esa época misma, ¿cuáles eran los regalos de nosotros en épocas navideñas? Era una camisa y un zapato, la camisa para los fines de semana y el zapato para ir a la escuela. Así es. Rolling, déjeme llamarlo en 30 segundos. Perfecto. 30 segundos. No hay problema. Ok. Señores, continuamos con el como ya habíamos visto en la anterior. Déjame contestarme. Está bien, tómese su tiempo. Como ya les habíamos dicho, señores, es un
Aparte Ahora de que es un sí, trabajador, ok. Decía que aparte de usted ser un trabajador incansable, no le he preguntado que todo el tiempo usted ha trabajado solamente para las Águilas Cibaeñas en el béisbol otoño invernal. así es, todo el tiempo, toda la vida en cuanto a pelota profesional. Ok. Sí, no espero que no sea una ofensa preguntarle, ¿siempre ha sido usted fanático de las Águilas? Claro, desde chiquitico real, desde la edad de 12 años estuve metido en un dogado de águilas cibaeñas hasta hoy en día que tengo 6'5". Qué bueno. Eso es importante. A propósito de las Águilas, ¿entiende usted que las Águilas son el equipo que más fanáticos tiene en la República Dominicana? Sin dudas, es el equipo con mayor cantidad de fanáticos. Razones donde las águilas llenan el estadio por la cantidad de fanáticos. Además, el Cibao, la capital, son ciudades de inmigrantes. La gran mayoría son cibaeños que se han radicado. Ya el capitaleño también ha tenido que, no abunda tanto, y muchos de ellos se han identificado como cibaeños, como seguidores de águilas cibaeñas. De repente nos topamos en la capital con una cantidad de fanáticos, en la mayoría de los casos por encima del equipo contrario. Igual en San Pedro de Macorís, de repente, cuando los partidos son con águilas cibaeñas, por la atracción que significa, van más fanáticos a los juegos de águilas cibaeñas. Pasa también en San Francisco de Macorís. ¿Qué relación, qué te indica esto? De que van a ver por la competencia de águilas cibaeñas, pero a la vez porque hay más fanáticos seguidores en ese lugar de ese equipo que te está visitando. Es mi forma de ver las cosas. Ok. Preguntan acá a mi gente de Béisbol Caliente RD, que son unos amigos nuestros, eh, que si usted, si usted llegó a conocer a Andy Marte, ¿cuál es su percepción de él, Bueno, del parecido de tiempo? Andy Marte, lamentablemente, como tú señalas, Andy Marte que siempre tuvo un talento extraordinario. Y para Águilas Cibaeñas, en el momento de llegar, era prácticamente el momento de su desarrollo como pelotero. Lo poco que lo pudo disfrutar el fanático de las Águilas es lamentable, pero fueron los mejores momentos de Andy Marte como pelotero. Mucho mayor madurez, pleno desarrollo de todo ese potencial que tenía. Sí, un jugador extraordinario, como usted dice, con un desarrollo extraordinario dentro del béisbol y lo mismo también estaba demostrando ya en el tiempo acá en los Estados Unidos, en las grandes ligas. Buen, Era cuando estaba desarrollando su carrera, lamentablemente, esos accidentes que se generan, que se producen, pero para Águilas Cibaeñas, bueno, eso fue una pérdida lamentable dentro de ese grupo que tenía Águilas Cibaeñas, donde él ya era parte de ese liderazgo mismo. sí, es una persona muy querida, una persona que se dio a querer, no Era buen solamente. compañero, es lo que he escuchado sobre su historia en ese equipo de Águilas Cibaeñas y todos quienes compartieron con él. Ok, eso es, sí, muy interesante la valoración, nos parece bien importante, bien acertada, porque eso es lo que tal como usted dice, dio a entender. Eso es así. Dígame una cosa, don Rolling. Al margen de los asuntos ya personales, que no vienen en ese tema, ¿cuáles son los logros que usted considera de mayor importancia, o sea, desde el punto de vista deportivo? En mi caso, bueno, Lo suyo, sí. bueno mira, si hablamos de softball, para mí mi mejor momento fue en el 75, donde fui seleccionado softbolista del año por el Comité Olímpico Dominicano. En mi vida yo tengo un 75 que debo ponerlo, debo marcarlo bien grande. En esa época yo fui primer campeón nacional de tenis de mesa, soy elegido atleta del año del Comité Olímpico, tanto en softball como en tenis de mesa, porque ese año también yo llevo al equipo de Santiago al título de campeón nacional de softball cuando derrotamos al equipo Aceite Manicero
en su época uno de los grandes conjuntos del softball de la ciudad capital. Entonces yo soy elegido en ambos deportes y que entiendo, estoy tratando de constatarlo, el propio Comité Olímpico Dominicano parece que no tiene ese registro. He sido el único atleta dominicano elegido el mismo año en dos deportes distintos. Pero eso no solamente debe ser un récord, sino que no entiendo que eso no existe en otra persona. Eso Es lo que te digo, es una marca única como atleta. Nadie ha sido seleccionado, excepción yo porque puse atención y me registraron en esa misma vez, recibí esos dos premios. Softbolista del año a nivel nacional era la mayor premiación, o es la mayor premiación que se hace en República Dominicana para atleta alguno, la del Comité Olímpico Dominicano. Y fui seleccionado tenista de mesa del año y softbolista del año. En esa serie, en un partido decisivo, frente a Manicero, yo conecté 2 cuadrangulares en turno consecutivo con las bases llenas. Wow. Pero hay una situación con eso, don Rolly. Nosotros somos de opinión de que si el Comité Olímpico Dominicano no tiene ese registro, pues la constancia que usted tiene del reconocimiento debería ser tomado como documentación. Como Pero tiene que pruebas. aparecer, el Comité Olímpico siempre ha sido una institución bien organizada, con gerencia en esa época también, de que de alguna u otra forma, eso tiene que estar en los registros del Comité Olímpico Dominicano. Quizá es cuestión de buscarlo. Ok. Pregunta por aquí alguien que según su consideración, ¿cuál pitcher ponía a gozar más a los fanáticos de las Águilas? ¿Y José Lima o Pascual Pérez? Tremenda pregunta, muy buena. Ahí hay que tirar, yo creo que una moneda al aire, porque ambos fueron carismáticos, realmente exagerados, vivían lo que hacían, pero como en este caso yo creo que Lima terminó siendo un mejor actor que Pascual Pérez, por usar un término. Sí, Fue más porque, dramático. sí, porque tal como usted dice, o sea, eh, ambos dieron mucho que disfrutar al béisbol, porque también lo hacían aquí en Estados Unidos, en grandes ligas. Pascual Pérez también hacía su show. Pero Lima fue más sofisticado, fue un personaje mucho más avanzado. Lima conocía psicológicamente hasta los propios árbitros. Pascual nunca hablaba con los árbitros ni con los peloteros contrarios. Lima sabía sacarle provecho a todo este tipo de situaciones. Luego de discutir un picheo a un árbitro, se aparecía y le decía, ¿sabes que esta es mi forma de lanzar, no hay problema, déjame robarme el show? Sí, porque esa ventaja tenía Lima ante Utah, que como te decía, porque lo de Utah era actuación, pero como te dice, sin hablar. Pero Lima, usted lo veía que Era hablaba con el mejor actor, bateador. mejor actor. Sí, definitivamente sí. Eh, definitivamente no, las Pascual comparaciones nunca son fue buenas. ese gran personaje, pero realmente no con tantos atributos como lo que reunía Lima. Bueno, yo particularmente no he visto un jugador en República Dominicana con tanto carisma como José Lima. Eso es. Indudablemente. Y qué ser humano, porque de Lima hay muchas cosas que se desconocen, que Lima hizo en favor de muchas personas en Santiago, como ser humano, que son admirables. Lima llevaba el pan a muchas familias diariamente en base a las contribuciones que hizo. Y no, además de su humildad, que eso también le engrandece todavía mucho más. Eh, So, según personas que he tenido la oportunidad de preguntarle, basado en que son personas que se han codeado, como decimos popularmente, se llegaron a codear con él, nos hablan muy bien de su humildad. Y eso también es un plus, como decimos popularmente. Sin dudas. Así es, señores.
Pues, señores, nosotros en el día de hoy hemos tenido, señores, un manjar. De verdad, no quiero despedir sin antes, Rolling, que usted invite a su gente, a los que nos están viendo, a los que los van a ver también cuando subamos nuestro video a YouTube. Que dicho sea de paso, queremos agradecerles a los casi 8,000 seguidores que tenemos en YouTube, el hecho del apoyo que nos han brindado. Así que de verdad, de todo corazón, le agradecemos su apoyo. Pero queremos, bueno, también sigan a Rolling Fermín por las redes sociales e invítelo a usted mismo, por favor, don Rolling. Bien, yo tengo... A sus programas de televisión, a sus programas de radio y a las redes sociales también. Correcto, en redes sociales, me fascina Twitter, es donde más activo estoy. Asimismo, Rolling Fermín, Rolling TV, aparece en Twitter, en Instagram por igual, en Facebook de manera similar, siempre Rolling y Rolling TV, Rolling Fermín y Rolling TV. Y los programas nuestros, tal cual, como lo hemos manifestado diariamente en Ustedes y Nosotros, televisión, Canal 29, Teleuniverso Santiago, en radio de 6 a 7 de la noche, Deportiva de Rolling Fermín, 106.9 FM, la nueva, la pueden buscar por internet, Radio Olímpica, 970 AM, e Hispaniola, 1050 AM, 3 frecuencias diarias de 6 a 7 de la noche, y ya hablé de Rolling TV los sábados a la 1 de la tarde por el canal 29 Teleuniverso Santiago. Qué bueno, qué bueno. Ya, por último, aquí me preguntan, ya para irnos, don Rolling, un consejo, dice aquí, un consejo a los jóvenes de hoy que juegan béisbol. Bueno, a los jóvenes que juegan béisbol y lo que hacen cualquier tipo de función, en la vida nada llega del cielo. Se cuenta con alguien que puede apoyarte, que se supone está en las alturas como tal, por su grandeza y por su nobleza, pero nadie logra nada sin esfuerzo y sin trabajo. Por más talento que usted tenga, si usted no tiene dedicación, no es intenso, no batalla por lo que quiere, no lo va a lograr. Así que por encima de todo, todo es posible dependiendo del empeño, del entusiasmo y la pasión con que usted lo asuma. Eso es correctísimo. Si no hay pasión por lo que usted hace, deje eso, decía también Facundo. Tú puedes ser el más inteligente y el más capaz, y si no dedica horas de servicio, será uno más. El talento no es suficiente. Es correcto. Bueno, pues, don Rolling, gracias una vez más. Yo, en nombre de todos los fanáticos de nuestro canal de YouTube MLB Deportes, de Instagram, de Facebook, pues le agradecemos el hecho de que saque parte de su tiempo, que sabemos que usted siempre tiene el tiempo bien ajetreado, porque obviamente, tal como usted lo acaba de decir, el hecho de producir tantos programas requiere de tiempo, y asumimos que usted se la pasa bien ocupado con todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que haya sacado parte de su tiempo para dedicárnoslos a nosotros y a los fanáticos, de verdad lo valoramos muchísimo. Así que devolviendo parte de los miles que también me han regalado su tiempo en un momento determinado. Así gracias, que tal como señalábamos en principio, siempre se logra lo que se siembra. Quien bien siembra, bien cosecha. Así que espero que también tú puedas seguir teniendo éxito con este tipo de espacio, de presentaciones, y recuerda, sobre todas las cosas del mundo, consistencia, perseverancia. Y agréguele pasión, obviamente. Es correcto. Pues gracias, Rolling. Nosotros a su orden, 24/7 para usted. Estamos para servirle. Si en un momento determinado usted entiende que podemos serle útil, mira, con cualquier información, cualquier apoyo que usted entienda que requiera de parte nuestra, aunque no tenemos la experiencia de suya, claro está, pero nos referimos a cualquier comunicación que podamos apoyarle con ella. Estamos a su entera disposición. Así que un fuerte abrazo de sí para parte nuestra y un agradecimiento eterno vamos a tener por usted. Así que bendiciones para usted y para los suyos, y nueva vez le damos gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias a los tuyos, y que podamos seguir pasándola bien
independientemente de la situación por la cual estamos viviendo. Bendiciones para todos. Gracias. Feliz noche y bendiciones. Un placer. Gracias.